Estamos dispuestos. Siempre que uno va a comenzar a predicar, o los predicadores por lo general dicen, ¿quién está dispuesto a recibir la palabra de Dios? Y todos decimos, amén, yo quiero recibirla. ¿Cuántos queremos recibirlo? Y todos decimos, yo quiero recibir la palabra. Dios me va a hablar. Pero la intensidad del amén baja cuando decimos, ¿cuántos quieren que los corrija la palabra? Eso, bien. ¿Cuántos quieren que los exhorte la palabra? Eso. Amén. Eso dice la palabra, que es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Y a manera de preámbulo, quiero que vaya conmigo rápidamente a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. Esto para hacer un preámbulo, añadiendo a todos los textos que tocamos en los sermones anteriores. Y también, mis amados hermanos, hay algo importante en lo que quisiera hacer énfasis ahorita. Y es que cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 5, versículo 22, y vemos el fruto del Espíritu, en nuestra naturaleza, cuando leemos amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Y vemos todo el resto que vamos a predicar en los próximos domingos, nosotros damos como por entendido que comprendemos cada uno de los conceptos, tal y como la palabra los está exponiendo. Pero hemos visto en los sermones anteriores que una cosa es el amor del cual el mundo habla, una cosa es el gozo del cual el mundo habla, y tenemos una enseñanza a la luz de la Escritura que no es como lo que el mundo habla, sino que el Señor nos revela en su palabra la manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahora cantábamos y decíamos que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida para que llegue a ser como ese perfume a los pies del Señor? ¿Cómo tiene que ser? No nos dejó el Señor sin este conocimiento, sino que Él reveló este conocimiento en las Escrituras a fin de que cada creyente viva de tal forma que su vida sea como un perfume al Señor. Y en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Y estamos ahora en la serie del fruto del Espíritu, basado en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. En 1 Corintios capítulo 2, que es el texto, versículo 14, como un preámbulo que quise añadir para resaltar la importancia de la palabra, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando dice no percibe, deriva del griego dekomai, que significa aceptar, acoger, dar la bienvenida, recibir en plenitud las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero más adelante dice que para el hombre natural es imposible o no puede entenderlas. Cuando se traduce entender del griego ginosko, no significa, y preste mucha atención a esto, no significa comprender intelectualmente. No es una comprensión intelectual. Está hablando específicamente, según el griego original, conocer o conocimiento que viene por medio de la experiencia. Entonces el hombre natural no puede acoger las cosas del Espíritu de Dios porque parecen una locura para él, son una locura para él, y no puede conocerlas por medio de la experiencia, porque se disciernen, se conocen espiritualmente. Pero los que somos hijos de Dios,
con la experiencia conocemos que las verdades del Evangelio no son una locura, sino que son poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, quise hacer este énfasis porque cuando hablamos del fruto, estamos hablando de un conocimiento que tenemos de Dios a través de la experiencia que nosotros estamos teniendo como cristianos. La forma en la que vivimos nos lleva a avanzar en el conocimiento de Dios, pero la forma en la que vivimos será reflejada con el fruto del cual nosotros hemos estado predicando. El fruto del Espíritu que se supone opera en nosotros. E inclusive muchos podrían decirme, pastor, pero cuando hablamos del fruto hay mucho más que actitudes. Y es cierto, porque cuando hablamos de fruto podemos hablar de fruto de adoración, fruto de predicación del Evangelio, fruto de decir la verdad, fruto de dar en abundancia, fruto de acciones, y podemos hablar muchísimo acerca de la manifestación del fruto. Pero en esta serie, como estamos tocando Gálatas capítulo 5 versículo 22, estamos totalmente enfocados en las actitudes de nosotros, las actitudes de la iglesia. Tenemos que recibir hoy la palabra del Señor conscientes de que nosotros recibimos un evangelio que a través del discernimiento espiritual podemos comprender el consejo de Dios de la mejor manera. En Gálatas capítulo 5 versículo 22, que es el texto del cual partimos, dice, no lo busque, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy estaremos hablando, como ustedes lo vieron en el título del sermón, acerca de la paciencia. De la paciencia. Y yo quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Rápidamente, Hebreos capítulo 12. Sé que el Señor va a hablar a nuestros corazones, porque créame, hermano, lástima hoy todas las familias que por diferentes situaciones no pudieron estar. Son bastantes familias, pero qué lástima que no puedan escuchar el consejo de Dios, a pesar, bueno, de que los sermones sí es cierto, están quedando en YouTube ahí grabados. Pero bueno, espero pueda bendecirlos a los hermanos que no vinieron, y les mando un saludo, un abrazo también. Y a todos los que nos escuchan en la radio, en Radio Fronteras. No sé a qué hora ni en qué parte del mundo estarán escuchando este sermón, pero también a ellos les mandamos un caluroso abrazo y un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no los conocemos a ellos, son nuestros hermanos en la fe. Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Con corazones humildes, Señor, nos presentamos ante ti, reconociendo la profunda dependencia que tenemos en todas las cosas, Señor, de tu poder, de tu presencia, de tu amor, de tu gracia. Gracias te damos por este privilegio que nos has dado de reunirnos en este lugar, celebrar tu precioso nombre y gozarnos en aquella salvación que tú nos diste a través de tu Hijo Jesús en la cruz. Permite, oh Dios, que tu palabra nos instruya, nos exhorte, nos anime, nos consuele, Señor, a fin de que continuemos en esta preparación para toda buena obra, Señor. Obras que tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. A ti sean la gloria y la honra, Señor. Toma el control en este tiempo. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén.
Mis amados hermanos, en los sermones anteriores les estuve mencionando de que cada uno de los elementos del fruto del Espíritu, todos estos que tenemos acá, tienen una contracara con el mundo. Que una cosa es el concepto de la Escritura y otra cosa es el concepto del lenguaje, de la Real Academia Española, la definición, el concepto como tal, o la concepción que el mundo tiene acerca de cada uno de esos conceptos. Sin embargo, el día de hoy el caso no es tan específico en esta dirección, sino que la paciencia tiene o funge diferente con respecto a la manifestación del Espíritu. Es importante recordar, mis amados hermanos, que el fruto del Espíritu es algo que viene solamente de Él, es producido por Él, es dado por Él y se manifiesta por Él. No nace en el corazón del hombre ninguno de los elementos acá mencionados como fruto del Espíritu. Y aunque la paciencia no tiene una contracara, como lo hemos estado viendo, la paciencia que funge acá no puede fungir según el contexto bíblico si el poder sobrenatural de Dios no opera en el corazón del hombre. No puede. Pero ¿qué entendemos nosotros por paciencia? Cuando hablamos de paciencia, me dice mi esposa hace unos días, David, ¿de qué? Siempre me pregunta, en realidad ella siempre me pregunta como el martes o el lunes, David, ¿de qué va a predicar el domingo? Y yo le dije, de la paciencia. ¿Usted va a hablar de la paciencia? Y yo le dije, sí, amor, tengo que predicar la paciencia, ¿verdad? Y es cierto algo que hemos estado conversando, y es que la gloriosa manifestación sobrenatural de Dios en la predicación es que se está predicando un evangelio perfecto por hombres imperfectos. Y así como usted lucha y tiene que trabajar y crecer y ser transformado con la Escritura, yo también. Así que, hermano, es bueno que usted sepa eso, porque cuando mi esposa me volvió a ver y dijo, usted va a hablar de la paciencia, me hubiera gustado que ustedes la vieran. Dijo tantas cosas con esa frase, pero yo la amo. Cuando hablamos de paciencia, tenemos como una primera definición, que es la que se nos viene rápido a la cabeza, que es la definición de calma o tranquilidad en el esperar. ¿Sí? Paciencia, una capacidad de esperar que a algunos les sobreabunda mucho, algunos de verdad tienen mucha paciencia y otros carecemos de esa paciencia, esa capacidad de esperar, y trabajamos en eso por el poder de Dios que actúa en nosotros. Pero mis amados hermanos, nosotros hablamos de paciencia e inmediatamente nosotros pensamos en esperar. Esperar sin apresurar las cosas, esperar sin presionar nada, esperar con calma y sin estrés, relax, cero estrés, como decimos nosotros. Espere con paciencia, tenga paciencia. Mamá, yo quiero, tenga paciencia. El chiquito ahí guindando, tenga paciencia. Nosotros tenemos ese concepto rápido, viene a nuestra cabeza, pero en medio de este concepto que nosotros rápido entendemos como paciencia, nos encontramos en un mundo que nos está estimulando a no tener paciencia. El mundo va tan rápido que el que tiene paciencia hoy es raro. El mundo va sumamente rápido, va veloz, a través de la tecnología. Hermano, usted se mete a su teléfono celular, a su Google, San Google le dicen algunos, y usted encuentra direcciones, información, conceptos, definiciones, rápido, así, inmediato, lo quiero ya. Antes, hace años, las personas tenían para investigar un tema que ir a una biblioteca, ir a buscar los libros, sacar una pila de libros y empezar a estudiar. Ahora ya no. Ahora Google. Un día de estos me dice mi hijo Ezequiel, me dice, papá, ¿qué significa? No recuerdo la definición que él me dijo. Y yo le dije, papi, no recuerdo bien, pero déjeme buscarlo, espérese un toquecito. Estábamos con el teléfono y yo empiezo a escribir y me dice, papá, ¿qué está haciendo? Yo, Ezequiel, estoy buscando. Papá, pero háblele. Y entonces él le dice, ¿qué significa? Y entonces el Google ahí, ¿verdad? Le tira lo que significa. Y yo me le quedé viendo y yo dije, ¿por qué yo no hago eso? ¿Por qué yo escribo?
Pero ya los chicos vienen con un chip. Ellos vienen en un rol donde la paciencia no se está ejercitando. Es ya. Se tiene, pum, ahora ya. Pum, listo. Usted llama, es que necesito pedir un express de comida, 5 minutos, 10 minutos, está la moto ahí, bip, bip. Rápido, ya, en el acto. Si usted quiere comprar tiquetes de avión, puede durar menos de 1 minuto comprándolos. 2 minutos, 3 minutos. Y si le fue mal y algo le salió mal, dura 15, 20 minutos. Comprando los tiquetes de un avión, reservar un hotel, usted dura 3, una cabina, un Airbnb, lo que sea. Usted lo reserva en 2, 3 minutos. Ahí en el celular, es rápido, es ya. Vamos acelerados, mis hermanos. Vamos acelerados. Entre más rápido sea el internet, más rápido usted hace las cosas, ¿sí o no? Si usted tiene un internet de 100 megas en su casa, usted dice qué rico trabajar así porque va así. Estamos en un mundo que no está ejercitando la paciencia. Estamos en un mundo que le sirve a los impacientes como nosotros o como yo. El mundo le sirve a los impacientes y le dice, no, usted lo puede tener ya, rápido. En medio de una globalización y una lucha comercial, todos quieren ofrecer el servicio más rápido al punto de que vean ahora WhatsApp. Usted le pone 1.5 por, entonces usted escucha al hermano. Ahí donde está dándole, vea hermano, yo quiero que usted sepa que yo no hago eso con usted. Porque me decía, hay hermanos que me mandan audios largos y me dicen, póngame en 2X. Y yo digo, hermano, es que si yo lo pongo en 2X, yo no caso bien la intención con la que usted me está hablando. Entonces yo no rescato. Si usted lo hace, yo lo admiro, pero yo no puedo. Si yo escucho al hermano, yo no sé si está enojado, si está feliz, si me lo está diciendo como una queja, si yo no sé. Entonces tengo que escucharlo con paciencia. Pero ahora está el WhatsApp, todo tiene que ser rápido. Todo tiene que ser ya. Tengo que entenderlo ya, hacerlo ya, moverlo ya, correr. Y el mundo nos dice, corra. Y estamos corriendo más bajo la expectativa del mundo que corriendo la carrera de la fe. Ya no queremos esperar, mis amados hermanos, no queremos esforzarnos mucho en el camino. Entre menos esfuerzo podamos obtener el resultado, eso vamos a hacer. No nos esforzamos tanto y obtenemos el resultado. Entre más minimicemos el esfuerzo para obtener dicho objetivo, resultado, meta, mejor. No, es que yo voy a buscar hacer menos, pero alcanzar la meta. Entre menos haga yo, mejor. A mí no me interesa el proceso ni lo que tengo que hacer, yo quiero alcanzar la meta. Pero eso es bien riesgoso. Muchos quieren alcanzar y tomar el trofeo sin esforzarse en la carrera. Inclusive hoy lo vivimos en el ámbito académico. Muchos pasan por la universidad, pero la universidad nunca pasó por ellos. Terminan con su licenciatura, con su maestría, pero la universidad nunca pasó por ellos. Dice, no, ya terminé, a como fue, terminé, todo eso ya lo tiré, esa carrera ya se fue, aquí tengo ya mi título, esto es lo que me importa, pero todo ese conocimiento en ese caminar era importante. Era importante. Muchos de nosotros queremos el camino fácil, queremos el reconocimiento, pon atención, tratando de esforzarnos lo menos posible. Inclusive en este ámbito académico conozco casos de personas que hasta compran títulos. Se evitan todos los años de estudio y compran un título y dicen, ya, yo tengo una carrera. Muchos quieren servir a Dios en el ámbito de la iglesia sin esfuerzo, sin esforzarse. Si usted quiere predicar la palabra del Señor, tiene que esforzarse, tiene que trabajar, tiene que leer, tiene que estudiar y bastante.
Y los hermanos que comparten la palabra saben cómo yo soy con esas cosas. Tienen que esforzarse. Vean hermano, yo no sé ni agarrar esa guitarra para correrla. No sé ni cómo agarrarla porque después le hago algún daño. Pero los hermanos que sirven acá tienen que esforzarse. Porque servir acá es bien bonito, ¿no? Pero hay que esforzarse. Y a veces nosotros queremos servir sin esfuerzo. Y eso no está bien. Hay que trabajar. Pastor, pero usted sabe, usted se está esforzando mucho, pero usted está cometiendo errores. Claro que sí, los vamos a cometer, pero tenemos que trabajar para eso. Tenemos que tener paciencia para poder trabajar y correr esta carrera. El asunto acá es que muchos también quieren alcanzar los beneficios de Dios, la vida eterna, sin caminar por el camino angosto. Ahora, entiéndase, no estoy diciendo que usted con sus obras va a comprar su salvación, porque la Biblia dice totalmente lo contrario. Lo que le quiero decir es que si usted va en rumbo a la vida eterna, usted está caminando por el camino angosto. Si usted no está caminando por el camino angosto, usted va para otro lugar, no sé para dónde. Bueno, sí sabemos para dónde, pero no va para una vida eterna. Entonces, en el caminar de la fe, en esta carrera que nosotros hemos emprendido, que debemos de correr con paciencia, nosotros tenemos que saber que hay algo que nosotros tenemos que hacer y ejercitar en medio de tanto que hacer y en medio de tanta cosa, y es la paciencia. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes. Y el apóstol Pablo comparó el caminar en la fe con una carrera y una batalla. Y hoy nos enfocaremos en esto de la carrera. El que va en esta carrera va por el camino angosto. Va con paciencia. Se está esforzando. Camina. Revelando el fruto del Espíritu que mora en él. Le leo 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mis amados hermanos, el vivir en la fe, esforzándonos para llevar este fruto del cual hemos venido predicando, mis amados hermanos, requiere un trabajo de responsabilidad del creyente. Somos responsables y como hijos de Dios tenemos que velar, tenemos que revisarnos a nosotros mismos, porque es una corona incorruptible la que el Señor nos va a dar. Un atleta, ¿de qué no se abstiene un atleta? Un culturista, ¿de qué no se abstiene? No puede comer cualquier cosa, no puede tomar cualquier cosa. Están esclavizados a una dieta todos los días durante años para ganar un premio, una medalla. Los que nadan por años, nadan 3, 4, 5 veces al día, entrenan no sé cuántas. Un atleta entrena un montón de veces al día, invierte de su tiempo, de su energía, de sus fuerzas, por una medalla de oro, por algo corruptible. ¿Cómo nosotros como hijos de Dios no vamos a abstenernos para reflejar el fruto del Espíritu a sabiendas de que nos espera una corona incorruptible? Hasta el momento, hermano, en el que servimos al Señor, nosotros reflejamos esta verdad. Porque nos esforzamos y lo que hacemos para Dios, lo hacemos conociendo que la corona que tendremos es una corona incorruptible. No es algo que este mundo ofrece. Nosotros no servimos para ser aplaudidos. Nosotros no servimos para que los hermanos nos digan qué lindo que lo hace usted. Nosotros no servimos para eso. Nosotros servimos para la edificación del cuerpo, para que Dios sea glorificado en eso. Y así recibiremos la corona incorruptible. Pero tenemos que hacer este trabajo con paciencia. Y entonces tenemos una segunda definición de paciencia. Está bien, se nos vino a la mente esperar con calma, tranquilos, cero estrés. Pero si usted busca el concepto de paciencia, usted ve que tiene dos connotaciones.
No es solamente ese primer concepto que entendemos rápido, que es lo primero que se viene a nuestra mente, sino que hay otra definición que dice que la paciencia, usted lo puede inclusive buscar ahí en el teléfono, si usted quisiera, con los ejemplos que le di, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, vaya conmigo rápidamente, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y no pierda Hebreos, manténgalo ahí. Me dice amén cuando lo tiene. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces vean qué lindo, el apóstol le dice a Timoteo: reprende, exhorta con paciencia. En el versículo 5, soporta las aflicciones. Y el apóstol Pablo resalta en el versículo 7 la carrera que él ha corrido, que ha terminado, soportando las aflicciones y predicando el evangelio. Cuando hablamos de este segundo concepto de paciencia, la paciencia también involucra el soportar las aflicciones, el soportar el dolor. No es solamente esperar, porque muchas personas tal vez pensaron ahora: yo sí soy paciente. El pastor no es paciente, pero yo sí. Pero no es solamente, amados hermanos, esperar con calma. Es soportar el dolor sin reaccionar. ¿Cuántos soportamos el dolor sin reaccionar? ¿Cuántos? La palabra nos enseña que debemos de vivir con paciencia y correr esta carrera de la cual el apóstol Pablo habla en el versículo 7. Debemos de vivir con paciencia en diferentes circunstancias, y quiero mencionar 4 escenarios, 4 momentos específicos donde la paciencia juega un papel importante en la palabra. Ahora, cuando me fui a investigar la palabra paciencia, me pasó algo. Resulta que vi en el fruto del Espíritu, paciencia, y era una palabra en griego, una palabrita que ya ahora la vemos, y un concepto. Pero cuando vi otros textos de la Escritura y se menciona la paciencia, había otro concepto. Y es importante que usted sepa que la palabra en la Biblia, las palabras en la Biblia pueden ser así. Lo que paciencia significó en un contexto, en otro contexto significó otra cosa. Y es donde la responsabilidad del estudio es importante. No es solo leer superficialmente, debemos responsablemente estudiar. Por eso les animo a que lo hagamos. Y entonces quiero que vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2.
Y en el primer escenario en el que se hace mención de la paciencia, podríamos agarrar cada uno de los elementos del fruto y por cada uno hacer una serie y tocar aquí cualquier cantidad de textos acerca del gozo, del amor, de la paz, de la paciencia. Podríamos hacerlo, pero no lo estamos desarrollando así, sino que estamos siendo enfáticos en puntos específicos con la intención de que podamos comprender la importancia del fruto en la vida del creyente. Santiago capítulo 1, versículo 2, hablando en el primer escenario acerca de la paciencia en la prueba. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Acá paciencia en la prueba se traduce como upomonin, que significa específicamente resistencia o perseverancia. Entonces, si es resistencia y perseverancia, sabemos que la prueba de nuestra fe produce resistencia y perseverancia. Mas tenga la resistencia y la perseverancia, versículo 4, su obra completa. Entonces, este concepto de paciencia, hablando de la prueba, nos lleva a ser persistentes, a ser perseverantes. Específicamente, este mismo concepto lo vemos, vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Es el mismo concepto de resistencia y perseverancia. Romanos capítulo 5, versículo 3. ¿Cómo se define el concepto de paciencia a grandes rasgos sin que usted tenga que ir al texto en griego? Con el contexto. Con el contexto usted define qué es lo que me quiere decir el autor cuando menciona la paciencia. Dice en el versículo 3 de Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que es el mismo concepto que acabamos de ver. Entonces diríamos, la tribulación produce resistencia y perseverancia, o perseverancia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Entonces, en este contexto nos está diciendo, en la prueba, en la dificultad, en la adversidad, seamos resistentes y perseveremos. Entonces vemos este concepto, tenemos que resistir y perseverar, y eso está muy bien, y como hijos de Dios debemos hacerlo. Pero el término utilizado en Gálatas capítulo 5 versículo 22 como fruto del Espíritu que se utiliza es macrotumía, que implica autocontrol, que no toma represalias de forma reactiva. Soporta los agravios infligidos por otros sin necesidad de venganza y acepta de buena forma las circunstancias irritantes y dolorosas. Ok, vamos a ver. No solamente no devuelve el mal que se le hace, sino que soporta las situaciones irritantes y dolorosas que otras personas le hacen de buena gana, de buena forma. Aquí es donde está lo sobrenatural. Porque usted y yo podemos aguantar que nos hagan un daño y respirar profundo, pero el fruto del Espíritu dice que es de buena forma. Entonces, cuando alguien me hace un daño a mí, no solamente es, sí, yo lo puedo aguantar, no, es que lo aguanto y hay un deleite en la manifestación del fruto cuando me hacen el daño. Y no me refiero a un deleite que usted dice, ay, qué rico. No, me refiero a que usted lo acepta de buena gana. Ese es el fruto de Gálatas 5. Me hacen un daño, cosas irritables, cosas malas, dolorosas, pero yo no solo las soporto, sino que de buena gana recibo la situación. El creyente técnicamente
Debe soportar ofensas, daños y males que le causen debido a cualquier situación. Y no debe devolver mal por mal. Pastor, pero cuando son términos legales o hay situaciones, tendríamos que desmenuzar muchas cosas ahorita. Pero el principio elemental del fruto es que nosotros, a pesar de lo irritantes que sean las cosas y dolorosas, no reaccionamos en contra de. No reaccionamos en contra. Y de buena gana. Ahora, ¿por qué hago este énfasis? Porque luchamos con una iglesia hoy, no solamente que no espera con respecto al concepto de paciencia y es impaciente, sino sumamente sensible. Si un hermano le dice algo, ay, o que no le gustó, o una hermana le hizo algo que no le gustó y le dolió, le irritó, entonces ya no se hablan, ya no quieren compartir, ya no quiero saber nada de esa persona. Pero el fruto del Espíritu es otra cosa. Y si puedo, me quito a esa persona de encima. Es más, vean, hay personas, ¿sabe qué hacen? Hay personas que hasta bloquean los estados de WhatsApp de otras personas. Es que me hizo esto, le bloqueo aquí y la persona ni sabe, pero le bloqueo y bloquean. Y la persona ni sabe que está bloqueada. Hermanos, el fruto del Espíritu se manifiesta manejando este tipo de situaciones con esta paciencia, la macrotumía, este aguante, este soportar. Entonces vimos el concepto de resistencia y perseverancia en la prueba. Pero este macrotumía que estamos viendo acá, lo vemos reflejado en el segundo escenario, que es la paciencia ante la venida del Señor. Santiago capítulo 5. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5. Cada vez que nosotros veamos el término paciencia y este término nos lleve al vínculo de los hermanos o a la relación con el prójimo, sepa que el griego muy probablemente está utilizando este concepto de macrotumía. Ante la venida del Señor también debemos ser pacientes, no solamente en la prueba, como acabamos de ver, ante la venida del Señor también. Versículo 7 del capítulo 5 de Santiago dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ahora continúa: tened también vosotros, y otra vez, paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Ven el ligamen acá? No se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hijos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vimos la cantidad de veces que este texto utiliza la paciencia. La paciencia es necesaria en la vida del creyente, así como Job para poder soportar el dolor, así como los profetas que murieron por la predicación, al punto que no debemos de quejarnos los unos con los otros, sino que soportando la aflicción de la cual habló Pablo en Timoteo, soportando esa aflicción y predicando el evangelio, nosotros perseveremos con paciencia hasta que Cristo venga. No quejándonos los unos contra los otros, no quejándonos, no teniendo problemas,
no teniendo discusiones, no teniendo pleitos los unos con los otros, sino que reflejando este fruto del Espíritu, confiadamente todos aguardamos el día en que nuestro Señor venga. Pero nosotros, ¿de verdad reflejamos esta paciencia en nuestro hogar? Cuando nuestra esposa, nuestro esposo nos dice: yo no estoy de acuerdo con usted y no me parece lo que usted está haciendo, y se dan las discusiones, soportamos de buena gana momentos irritables con nuestros hermanos en la fe. Hasta que el Señor venga tenemos que hacerlo. Esto no es que prediqué hoy, entonces todos nos emocionamos esta semana y todos somos tan pacientes y lindos y ya se nos olvidó un mes. No, tenemos que ser así hasta que Cristo venga. Y perseverar, hay un ligamen en el concepto, que aunque según el contexto da diferentes formas al significado, al fin y al cabo usted no puede soportar tal dolor si no es resistente y perseverante. Entonces, si nosotros hablamos, ok, Cristo viene pronto, ¿cuántos creen eso? ¿Y cómo estamos con la paciencia nosotros? ¿Cómo estamos con los conflictos con nuestra familia, nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo estamos con esta paciencia? El tercer escenario es la paciencia para con los hermanos. Efesios capítulo 4, vaya conmigo rápidamente, Efesios capítulo 4, y me dice amén cuando lo tienen. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y a veces, cuando leemos este texto, pensamos que nos referimos a: me hizo algo mi hermano y yo digo, ay, está bien, ya, no le voy a decir nada y yo me voy y ya. No es ese concepto de paciencia. Es poder soportar eso de buena forma. Usted me hizo, Cristian, a mí un daño. Cristian, relax, no pasa nada, ya, una gran sonrisa. Pero a veces nosotros, yo estoy soportando con paciencia, me cuesta, pero yo estoy, no, de buena gana. Por esto es sobrenatural el fruto. Por eso no es como los hombres lo plantean, porque es un carácter de buena gana. Imagínense que fuera solamente, sería muy fácil. Allá, yo aguanto y ya no le hablo más, ya no me le acerco. Uy, ve ahí viene, me voy para este lado. Imagínense qué fácil. Así es el hombre, así es el ser humano. Pero el creyente, Vilmita, ¿cómo está? Dios me la bendiga. Vilmita, ¿cómo está todo? Vilmita, aunque me haya hecho el daño, aunque me hizo un daño irritable y doloroso y me hizo sentir mal, yo voy a ella en esta paciencia. Hay una gran diferencia en lo que el mundo enseña, pero a veces somos como un poquito como el mundo, y no podemos ser así. Entonces dice que debemos tolerarnos, soportarnos en amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y leo en la nueva traducción, en la traducción viviente, este versículo 3 dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hagan todo lo posible. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para hacer todo lo posible en este vínculo? Bueno, de esta forma, imagínense en esto. Si todos actuásemos así, en medio de los problemas y diferencias que todos nosotros tenemos, esto sería el paraíso. Esto sería algo maravilloso. Y venir a la iglesia sería como reunirse en la época de la iglesia primitiva, que todos comían de la misma mesa, celebraban las mismas cosas, tenían todo en común. Pero con el pasar de los años, la iglesia, en vez de evidenciar el fruto del Espíritu, ha evidenciado el fruto de la carne.
y las envidias, los celos, las iras, las contiendas han reinado, y no el fruto del Espíritu que me lleva a mí a hablarle a mi hermana Sonia a pesar de que ella me hizo un daño. Porque yo tengo la paciencia que me permite soportar el dolor, las situaciones irritables que me hayan hecho. Esto sería algo maravilloso. No habrían diferencias ni problemas. Que a veces uno dice, Dios, qué difícil, ¿verdad? ¿Por qué no podemos perdonar? Pero es necesario el fruto, es necesario el Espíritu para que esto pase. ¿Quiere usted saber si alguien tiene el fruto del Espíritu? Véalo después de un problema. Véalo después de una diferencia. Después de una discusión. A ver cómo es. Cómo se comporta. En Colosenses capítulo 3, no lo busque, yo se lo leo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, en Colosenses 3:13, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo. Y en la Nueva Traducción Viviente dice esto: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, hagan lo mismo. Hermanos, seamos comprensivos con las faltas de los demás. A mí me preguntaron hace poco, pastor, pero ¿qué hace usted cuando alguien llega y le dice que tiene esta lucha? Que está luchando con esto otro. Y yo le dije, bueno, lo primero que hago yo es recordar que yo también lucho. Porque a veces vemos para afuera las luchas, defectos que todos los demás en nuestro entorno tienen y no vemos para adentro. Que nosotros también luchamos. Pero no somos comprensivos con las luchas que tienen los demás. Sino que a veces acusamos. El perdonar, soportar y amar a otros en esta paciencia es el fruto sobrenatural. Debemos estimar a los hermanos y verlos como superiores a nosotros mismos, sin importar los defectos que usted considere que su hermano tiene. Si esto sucediese así, bajo el concepto de paciencia, le voy a decir qué faltaría en la iglesia. Le voy a decir qué faltaría y qué no existiría acá. La crítica para con los hermanos. No existiría. El cuarto escenario y último: la paciencia para con los enemigos. Si usted pensó que era difícil en el plano de los hermanos, ahora veámoslo con los enemigos. Hebreos 12, que es el texto que estuvimos con el que iniciamos. Hebreos 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acá el escritor, porque no puedo decir el apóstol Pablo, hay una gran discusión respecto al autor. El escritor refleja otro contraste que Pablo siempre reflejó: la manifestación de la carne y la manifestación del Espíritu. Dejemos todo lo que es de la carne y corramos con paciencia. Corramos pacientemente, no solamente esperando, con calma, con tranquilidad de lo que hemos estado hablando y con la paz que predicamos la vez anterior, sino que también tenemos que correr la carrera soportando las aflicciones, el dolor, las cosas irritables, el daño que nos puedan hacer los que tenemos en nuestro entorno. Pero vean lo que sigue diciendo el autor, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces el autor dice, ok, corramos con paciencia, pero mientras corremos, nuestros ojos están en Cristo. Mis ojos están en el autor y consumador de la fe,
en el arquitecto de toda la creación, de toda la creación, Jesucristo. Mis ojos están en Él, porque Él menospreció la vergüenza pública, la tuvo por poco, que es el oprobio, la deshonra y vergüenza pública. Para Él eso fue poco. Entonces el autor dice, vean a Jesús, y en el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él mostró amor y los pecadores lo mataron, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, el que corre viendo a Cristo tiene un ánimo que no se acaba. Tiene un ánimo que no se acaba. El que corre viendo a Jesús es paciente sin importar cuánto tiene que esperar, sin importar el daño que le hagan, sin importar si le hicieron llorar, si lo pusieron a sufrir. No le importa eso, porque el que corre ve a Jesús y recuerda que Jesús tuvo por poco el sufrimiento, tuvo por poco la deshonra y vergüenza pública, y nosotros que corremos debemos de verlo a Él para que nuestro ánimo no se acabe. No se acabe. Y entonces en la traducción viviente este versículo 3 dice: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Si me ayuda algún músico. Jesús, amados hermanos, es nuestro modelo de paciencia. Pero es imposible que un hombre o una mujer tengan esta paciencia como fruto de su naturaleza. No puede. Se necesita la operación gloriosa del Espíritu Santo en nosotros para poder manifestar esta paciencia. Es necesaria. Es necesario, hermano, si usted es creyente y su vida le pertenece a Jesús, usted va corriendo una carrera. Pero usted no ve a los hombres. Usted ve a Cristo. Y nosotros estamos corriendo, viendo a Cristo. No le alcanzamos todavía, pero algún día estaremos con Él. Y el autor dice: corran viéndolo a Él y vean lo que Él sufrió, y ustedes no se van a desanimar. Y a veces nosotros nos preguntamos cómo nuestros hermanos que son perseguidos, asesinados, tienen esta actitud. Es porque ellos saben que van corriendo una carrera, que ven a Jesús, recuerdan lo que Él sufrió y que tuvo por poco la deshonra y la vergüenza pública, pero ellos corren viendo a nuestro Salvador, conscientes de que aunque lo vemos allá y vamos en esta carrera, algún día nos encontraremos con Él, estaremos con Él algún día. Mis amados hermanos, no importa quién nos haga daño, ni el dolor que podamos sufrir, la paciencia es un fruto sobrenatural del Espíritu que la iglesia de hoy necesita. La iglesia la necesita, esa paciencia la necesita, como la manifestación del Espíritu en él, en ella. Soportaremos y no reaccionaremos ante el daño que nos puedan ejercer. Hace poco en cosas de trabajo, un compañero tuvo una diferencia con otro compañero y todos pues comemos juntos, y entonces ellos llegan ahí a desahogarse donde mí, y entonces: David, yo no voy a ir hoy a comer. ¿Y por qué? Es que por lo que no, usted no es que es cristiano. No, sí, yo sé, David. Entonces usted tiene que ser igual con él. No importa lo que le dijo, no importa lo que le hizo, usted tiene que ser igual. Así que usted va a ir a comer con nosotros. Y dice: ya me regañó todo, dice.
tenemos que actuar igual. Y vean qué interesante. Después de las fricciones nos sentamos a comer y yo dije, aquí hay que hacer que estos dos, ya, esto se pula aquí. Entonces empezamos a vacilar y le digo a uno y le digo al otro y le digo y listo, al rato estaban vacilando y nada pasó. Y ya. Y uno se reía, el otro se reía. Y todavía no se hablaban mucho, pero ya se reían. Esta paciencia hace que podamos orar por los que nos hacen el daño. Fue impresionante para mí, impresionante, cuando vi la noticia de los alumnos secuestrados en Nigeria hace 15 días. Pensar en esas familias que quedaron desesperadas, saber dónde están los niños. Y aunque orábamos por las familias y orábamos por los niños, una de las peticiones de Puertas Abiertas, como siempre, es: ore por los secuestradores. La paciencia nos lleva a orar por los que nos hacen el mal. Esta paciencia, del Espíritu. Y entonces entendemos por qué la iglesia perseguida ora por los que los persiguen. Porque tienen esta manifestación del fruto del Espíritu. Esta paciencia nos lleva a nosotros a doblar nuestras rodillas con lágrimas en nuestros ojos y orar por el que me hizo el daño. Cuando Jesús promete al Consolador, al Espíritu Santo, este Espíritu Santo es todo un equipamiento para esta tierra, para que el creyente pueda vivir conforme a lo que Jesús mismo nos enseña. Debemos de orar por los que nos hacen el daño. ¿Cuántos estamos listos para orar por los que nos hacen el daño? El Señor nos ayude. Quiero citar una frase que ya en otras ocasiones la he mencionado. Cito a Charles Spurgeon, que dice: devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Pero devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. El Hijo de Dios devuelve bien por mal, porque nosotros corremos no viendo a los hombres, corremos viendo a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Algún día esta carrera se acabará. Algún día se acabará esta carrera. Y hoy, así como usted ve que muchos reciben un galardón, una medalla, un trofeo por una carrera que corren con premios corruptibles, algún día en esta carrera, con paciencia, soportando la aflicción, esperando con calma, mis amados hermanos, estaremos con aquel que estamos viendo, que menospreció la vergüenza pública y la deshonra, la menospreció, sufrió, pero algún día nosotros nos encontraremos con él y recibiremos la corona incorruptible que él ha prometido a los que le aman. Así que no nos cansemos, corramos con paciencia, amados hermanos, luchemos con paciencia, esforcémonos con paciencia, no importa lo que pase, nosotros vemos al autor y consumador de nuestra fe. Y cierro con este texto, en este último escenario de los enemigos. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En Mateo capítulo 5. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.